¿Sabías que Germán Valdés, Tintán, ganaba más dinero que Cantinflas? Vivía en mansiones comparables a las de Hollywood, conducía los Cadillacs más caros de México, pero murió prácticamente en la ruina a los 57 años, con secretos que su familia ocultó durante décadas. Hoy vamos a descubrir la verdad completa sobre el Pachuco de Oro, el hombre que revolucionó el cine mexicano, que prestó su voz a Balú en el libro de la selva, pero cuya vida lujosa escondía tragedias personales, adicciones destructivas y misterios financieros que nadie quiere hablar. Esta es la historia que nunca te contaron sobre Tintán. Y te advierto, lo que vas a descubrir hoy cambiará completamente la imagen que tienes de esta leyenda. Antes de comenzar, por favor suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones porque constantemente estamos revelando historias ocultas del cine de oro mexicano que nadie más se atreve a contar. Dale like a este video si quieres más contenido así y compártelo con alguien que ame el cine clásico mexicano. Tu apoyo hace posible estas investigaciones profundas. Ahora sí, prepárate porque este viaje va a ser intenso. Para entender realmente quién fue Tintán, necesitamos empezar desde el principio, pero no el principio oficial que todos conocen. Necesitamos hablar de lo que nadie menciona: la infancia marcada por el abandono, la pobreza que precedió a la fama y los traumas que lo perseguirían toda su vida. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México, segundo de 9 hermanos en una familia que la historia oficial describe como bicultural fascinante, pero la realidad era mucho más complicada. Su abuela Ángela era italiana nacida en Brownsville, Texas, pero llegó a México huyendo de algo. Nadie habla de por qué una mujer italiana terminó en la frontera mexicana en esa época. Su madre, Guadalupe Castillo, era de Aguascalientes, de familia conservadora que nunca aceptó completamente el matrimonio con Rafael Gómez Valdés, un agente aduanal cuyo trabajo requería constantes cambios de residencia. Pero aquí está lo que los biógrafos oficiales no te dicen. Esos constantes traslados no eran solo por trabajo. Rafael Valdés tenía problemas con el alcohol y con el juego. Las transferencias constantes eran muchas veces resultado de deudas, de escándalos, de situaciones que obligaban a la familia a mudarse rápidamente. Cuando Germán tenía apenas 2 años, la familia fue enviada a Veracruz. La versión oficial dice que fue por trabajo, pero registros de la época muestran que Rafael había sido acusado de irregularidades en la aduana de Ciudad de México. Nunca se comprobó nada, pero la transferencia fue repentina, casi como un exilio. En Veracruz, la familia vivió 2 años en condiciones económicas difíciles. El pequeño Germán vio cómo su padre llegaba borracho muchas noches, cómo su madre lloraba en silencio, cómo los hermanos mayores tenían que cuidar a los menores porque los padres estaban ausentes emocional o físicamente. El puerto caribeño, con su música festiva y ambiente alegre que los biógrafos romanticizan, era también un lugar de pobreza extrema, prostitución, violencia portuaria. El niño Germán no solo absorbía la música y la cultura, absorbía también el dolor y la desesperación de vivir al límite. Pero ¿qué pasó después que marcó para siempre su destino? A los 4 años, cuando la familia fue trasladada a Ciudad Juárez, Chihuahua, Germán experimentó un evento traumático del que nunca habló públicamente, pero que su hija Rosalía mencionaría décadas después en su libro La historia inédita de Tintán. Durante el viaje en tren hacia la frontera, Germán presenció una pelea violenta entre su padre y un hombre que le reclamaba. ¿Sabías que Germán Valdés, Tintán, ganaba más dinero que Cantinflas? Vivía en mansiones comparables a las de Hollywood, conducía los Cadillacs más caros de México, pero murió prácticamente en la ruina a los 57 años, con secretos que su familia ocultó durante décadas. Hoy vamos a descubrir la verdad completa sobre el Pachuco de Oro, el hombre que revolucionó el cine mexicano, que prestó su voz a Balú en el libro de la selva, pero cuya vida lujosa escondía tragedias personales, adicciones destructivas y misterios financieros que nadie quiere hablar. Esta es la historia que nunca te contaron sobre Tintán. Y te advierto, lo que vas a descubrir hoy cambiará completamente la imagen que tienes de esta leyenda.
Antes de comenzar, por favor suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones porque constantemente estamos revelando historias ocultas del cine de oro mexicano que nadie más se atreve a contar. Dale like a este video si quieres más contenido así y compártelo con alguien que ame el cine clásico mexicano. Tu apoyo hace posible estas investigaciones profundas. Ahora sí, prepárate porque este viaje va a ser intenso. Para entender realmente quién fue Tintán, necesitamos empezar desde el principio, pero no el principio oficial que todos conocen. Necesitamos hablar de lo que nadie menciona: la infancia marcada por el abandono, la pobreza que precedió a la fama y los traumas que lo perseguirían toda su vida. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México, segundo de 9 hermanos en una familia que la historia oficial describe como bicultural fascinante, pero la realidad era mucho más complicada. Su abuela Ángela era italiana nacida en Brownsville, Texas, pero llegó a México huyendo de algo. Nadie habla de por qué una mujer italiana terminó en la frontera mexicana en esa época. Su madre, Guadalupe Castillo, era de Aguascalientes, de familia conservadora que nunca aceptó completamente el matrimonio con Rafael Gómez Valdés, un agente aduanal cuyo trabajo requería constantes cambios de residencia. Pero aquí está lo que los biógrafos oficiales no te dicen. Esos constantes traslados no eran solo por trabajo. Rafael Valdés tenía problemas con el alcohol y con el juego. Las transferencias constantes eran muchas veces resultado de deudas, de escándalos, de situaciones que obligaban a la familia a mudarse rápidamente. Cuando Germán tenía apenas 2 años, la familia fue enviada a Veracruz. La versión oficial dice que fue por trabajo, pero registros de la época muestran que Rafael había sido acusado de irregularidades en la aduana de Ciudad de México. Nunca se comprobó nada, pero la transferencia fue repentina, casi como un exilio. En Veracruz, la familia vivió 2 años en condiciones económicas difíciles. El pequeño Germán vio cómo su padre llegaba borracho muchas noches, cómo su madre lloraba en silencio, cómo los hermanos mayores tenían que cuidar a los menores porque los padres estaban ausentes emocional o físicamente. El puerto caribeño, con su música festiva y ambiente alegre que los biógrafos romanticizan, era también un lugar de pobreza extrema, prostitución, violencia portuaria. El niño Germán no solo absorbía la música y la cultura, absorbía también el dolor y la desesperación de vivir al límite. Pero ¿qué pasó después que marcó para siempre su destino? A los 4 años, cuando la familia fue trasladada a Ciudad Juárez, Chihuahua, Germán experimentó un evento traumático del que nunca habló públicamente, pero que su hija Rosalía mencionaría décadas después en su libro La historia inédita de Tintán. Durante el viaje en tren hacia la frontera, Germán presenció una pelea violenta entre su padre y un hombre que le reclamaba dinero. La pelea terminó con sangre, con gritos, con su madre tratando de separar a los hombres mientras los niños lloraban aterrorizados. Ese viaje a Ciudad Juárez no fue el inicio de una aventura, fue el inicio de una vida marcada por la violencia, la inestabilidad y el miedo constante de que todo podía desmoronarse en cualquier momento. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Germán tenía solo 4 años cuando decidió que nunca sería como su padre, que nunca dejaría que el alcohol y las deudas lo destruyeran. Pero la vida tiene una ironía cruel, como veremos más adelante. Ciudad Juárez en los años 1919-1920 era un hervidero de contrastes extremos. Por favor, si este tipo de investigaciones profundas te interesa, no olvides darle like a este video y compartirlo. Necesito tu apoyo para seguir trayendo estas historias que nadie más cuenta. La ciudad fronteriza no era simplemente un lugar de intercambio cultural, como lo pintan los documentales románticos. Era un lugar donde la ley seca estadounidense había convertido a Juárez en el paraíso del alcohol ilegal, donde los gángsters americanos cruzaban para beber y apostar, donde la prostitución era industria principal, donde los niños mexicanos crecían viendo una riqueza obscena al otro lado del río que nunca podrían tocar. La familia Valdés vivía en una casa modesta en el centro de Juárez, cerca de la zona de bares y cantinas. Rafael trabajaba en la aduana, pero sus ingresos eran insuficientes para 9 hijos.
Guadalupe, la madre, tomaba trabajos de costura para complementar, cosiendo hasta altas horas de la noche bajo luz de lámpara de aceite, dañando permanentemente su vista. Los hermanos mayores trabajaban como lustrabotas o vendedores callejeros. Germán, desde los 7 u 8 años, también trabajaba. Vendía periódicos en la calle, lustraba zapatos, hacía mandados para los comerciantes. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. El niño Germán no solo trabajaba honestamente. Como muchos niños de frontera en esa época desesperada, también aprendió a sobrevivir de otras formas. Robaba comida cuando era necesario, participaba en pequeñas estafas callejeras con otros niños y mentía sobre su edad para conseguir trabajos mejor pagados. No era delincuente, era superviviente, y en las calles de Juárez conoció a los pachucos. Estos jóvenes marginados, discriminados tanto en México como en Estados Unidos, se convirtieron en sus héroes. Los pachucos no pedían permiso para existir, simplemente existían con orgullo desafiante. Usaban sus trajes extravagantes como armadura contra un mundo que los rechazaba. Hablaban su propia lengua. Las fiestas que organizaba eran legendarias, pero también eran hemorragias financieras. Cada fin de semana convertía su jardín en restaurante-bar para 50, 60, 70 personas. Contrataba cocineros profesionales, compraba alcohol por cajas, traía músicos que tocaban en vivo por horas. La comida corría libremente, el alcohol fluía sin límite, y Germán pagaba todo. ¿Cuánto costaba una de estas fiestas? Entre 5,000 y 10,000 pesos cada una. Hacía al menos 2 al mes. 10,000 a 20,000 pesos mensuales. 120,000 a 240,000 pesos anuales solo en fiestas. El equivalente a los ingresos anuales de 100 trabajadores promedio. Gastado en fiestas. Pero no podía parar. Cuando dejaba de organizar fiestas, cuando se quedaba solo en su casa, la culpa y la depresión lo consumían. El alcohol se convirtió de escape ocasional en necesidad constante. Y con el alcohol vinieron decisiones financieras desastrosas. Prestaba dinero a amigos que nunca pagaban. Firmaba como aval en préstamos que después tenía que cubrir. Compraba regalos caros para mantener felices a personas que solo lo querían por su dinero. Invertía en negocios mal planeados que fracasaban miserablemente. Compró varios automóviles de lujo simultáneamente cuando uno hubiera sido suficiente. Cadillacs, Buicks, Chevrolets, todos importados, todos carísimos. Un Cadillac nuevo costaba entre 25,000 y 40,000 pesos. Tenía 3 o 4 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque podía. Porque cada auto era prueba de que había escapado de la pobreza. Porque necesitaba confirmación externa constante de su éxito. Su vestuario pachuco era igualmente excesivo. Cada traje completo costaba entre 2,000 y 5,000 pesos. Tenía literalmente docenas, más de 100 trajes en su mejor momento. Guardaba cientos de miles de pesos en closets llenos de ropa que a veces usaba solo una vez. Las cadenas de oro, los anillos, las pulseras, las mancuernillas, todo oro genuino, todo carísimo, todo comprado compulsivamente. Si quieres saber cómo termina esta historia trágica, por favor dale like y comparte este video. Pero había algo más oscuro que el gasto excesivo. Había adicciones que Germán escondía desesperadamente. El alcohol había progresado de social a problemático a necesario. Para mediados de los años 50, Germán bebía diariamente. Necesitaba alcohol para funcionar, para actuar, para enfrentar el día. Sus compañeros de filmación notaban que llegaba a set con aliento alcohólico desde la mañana. Directores se quejaban de que algunas escenas requerían múltiples tomas porque Germán estaba demasiado intoxicado. Pero era tan taquillero, tan rentable, que los estudios toleraban todo. Le daban whisky en set para mantenerlo funcional. Le pagaban sueldos astronómicos a pesar de sus problemas. Porque incluso borracho, Tintán vendía boletos. El público llenaba cines. Y en la industria cinematográfica eso era lo único que importaba. Pero el alcohol no era su única adicción. Había algo más que su familia trató de ocultar completamente: las anfetaminas. En los años 50 y 60 las anfetaminas eran legales, recetadas comúnmente para energía y pérdida de peso.
Germán las usaba para contrarrestar el alcohol, para mantenerse despierto durante filmaciones largas, para tener energía en presentaciones nocturnas después de filmar todo el día. La combinación de alcohol de noche más anfetaminas de día destrozaba su cuerpo. Su corazón trabajaba en sobremarcha constante. Su hígado procesaba toxinas sin descanso. Su sistema nervioso oscilaba entre depresión etílica y excitación química. Para finales de los años 50, Germán empezó a tener problemas de salud serios, dolores de pecho que ignoraba, fatiga extrema que combatía con más anfetaminas, problemas hepáticos que escondía de su familia. Los médicos le advirtieron repetidamente que si no cambiaba su estilo de vida, moriría joven. Germán asentía, prometía cambiar, salía del consultorio y se iba directo a su siguiente fiesta, su siguiente copa, su siguiente pastilla. ¿Por qué no podía parar? Porque parar significaba enfrentar el dolor que había estado huyendo toda su vida. Parar significaba sentir la culpa por los años perdidos con sus hijos. Parar significaba admitir que toda la fama y el dinero no habían llenado el vacío que venía desde su infancia traumática. Entonces seguía corriendo, seguía gastando, seguía consumiendo, seguía destruyéndose lentamente. Y su esposa, María Luisa, veía todo impotente. Había perdonado las ausencias, los olvidos, las promesas rotas, pero no podía perdonar el suicidio lento que estaba presenciando. En los años 60, cuando el cine mexicano entró en crisis económica por la competencia de la televisión, los contratos de Tintán comenzaron a reducirse. Ya no ganaba 300,000 pesos por película, ahora ganaba 100,000, después 50,000. Las ofertas llegaban con menos frecuencia. Los estudios preferían actores más jóvenes, menos problemáticos, más baratos. Germán tenía que aceptar papeles secundarios en películas de menor presupuesto. Su ego sufría tanto como sus finanzas. Había sido el rey del cine mexicano. Ahora era reliquia del pasado. Los jóvenes veían sus películas antiguas en televisión, pero no llenaban cines para sus nuevas películas. La realidad era brutal. El público lo había olvidado. Tuvo que vender algunos de sus autos de lujo. Tuvo que reducir el tamaño de su casa. Tuvo que dejar de organizar sus legendarias fiestas cada semana. Pero no podía dejar de beber. El alcohol era lo único que silenciaba la voz que le decía que había fracasado, que había desperdiciado su talento, que había dilapidado una fortuna que debería haber asegurado a su familia por generaciones. Llegamos al momento más doloroso y misterioso de esta historia. Si has llegado hasta aquí, por favor dale like y suscríbete y comparte. Esta investigación requirió semanas de trabajo. En los primeros años de la década de 1970, Germán Valdez estaba físicamente destrozado. Aparentaba 70 años, aunque tenía apenas 55. Su hígado estaba cirrótico, su corazón agrandado y débil, sus pulmones dañados por décadas de cigarrillos. Pero seguía trabajando porque necesitaba dinero. La fortuna de decenas de millones se había evaporado. Quedaban algunas propiedades, algunos derechos de autor sobre sus películas y canciones, pero no efectivo, no ahorros, no inversiones. En junio de 1973, Germán fue hospitalizado con síntomas cardíacos severos. Los médicos le dijeron que necesitaba reposo absoluto, que cualquier estrés adicional podría matarlo. Le recomendaron retiro completo del espectáculo. Germán se negó. Tenía deudas que pagar, familia que mantener, gastos que cubrir. Necesitaba seguir trabajando. Los médicos le advirtieron que estaba jugando ruleta rusa con su vida. Él les dijo que prefería morir trabajando que vivir como inválido. El 29 de junio de 1973, Germán sufrió un infarto masivo en su casa. Tenía 57 años. María Luisa llamó a la ambulancia desesperada. Germán fue trasladado al hospital, pero llegó muerto. La causa oficial, infarto agudo al miocardio resultante de cardiomegalia e insuficiencia hepática. En palabras simples, su corazón y su hígado colapsaron simultáneamente después de décadas de abuso. Pero aquí está lo que nadie habla. Germán sabía que iba a morir. En las semanas previas había comenzado a poner sus asuntos en orden. Había grabado mensajes de despedida para sus hijos. Había escrito cartas que dejó selladas con instrucciones de abrirse después de su muerte. Había hecho su testamento dividiendo lo poco que quedaba entre su familia. Sabía y eligió no pelear. Eligió dejar ir. Su funeral fue masivo. Miles de personas llenaron las calles de Ciudad de México.
Actores, músicos, fans, gente común que había crecido viendo sus películas. Todos lloraban la muerte del Pachuco de Oro. Pero entre los dolientes también había acreedores que venían a cobrar deudas. Había amigos que reclamaban dinero prestado. Había personas que decían que Germán les había prometido cosas antes de morir. La familia tuvo que lidiar con todo esto mientras estaban de luto. Rosalía Valdés, su hija mayor, años después escribió sobre esos días horribles donde descubrieron la magnitud del desastre financiero. Su padre, el hombre que había ganado decenas de millones, había muerto debiendo dinero. Las propiedades tuvieron que venderse para pagar deudas. Los autos de lujo fueron rematados. La colección de trajes pachucos fue distribuida entre museos y coleccionistas. Los derechos de autor sobre sus películas y canciones generarían regalías para la familia por décadas, pero no era la fortuna que todos esperaban. El mito de Tintán el millonario se encontró con la realidad de Germán el hombre roto financiera y físicamente. ¿Pero por qué nadie habla de esto durante décadas? Porque en México existe esta cultura de no hablar mal de los muertos, especialmente de las leyendas. La familia, comprensiblemente, quería proteger su legado. Los estudios cinematográficos que habían explotado su alcoholismo no querían publicidad negativa. Los amigos que habían sangrado su fortuna desaparecieron silenciosamente, y el público prefería recordar al Tintán alegre en pantallas que al Germán torturado de la vida real. No fue hasta años después que empezaron a salir detalles. Biografías no autorizadas mencionaban sus problemas de adicción. Artículos periodísticos investigaban su ruina financiera. Y finalmente, su propia hija Rosalía decidió contar la verdad en su libro La historia inédita de Tintán, publicado años después de su muerte. El libro reveló los problemas de adicción, los gastos excesivos, la generosidad autodestructiva, las deudas masivas, el sufrimiento emocional que Germán escondía detrás de su sonrisa. Fue controversial. Algunos criticaron a Rosalía por ensuciar la memoria de su padre. Otros agradecieron la honestidad, la humanización de una leyenda que había sido romantizada